Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a los Vaishnavas de ISKCON Chosica por la invitación para el encuentro de hoy. Asimismo, también va mi agradecimiento para todos los miembros de nuestra comunidad que de manera sincrónica o diacrónica están presentes en estos encuentros. Hoy específicamente tenemos una clase de Srimad Bhagavatam, canto tercero, pero primero vamos a cantar Jayo Radha Madhava, luego leer el texto en sánscrito, la traducción, el significado dado por Srila Prabhupada, luego voy a esbozar un breve comentario personal y por último ustedes pueden dejar en la sección de comentarios sus preguntas que van a ser abordadas al final de la clase. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Shri Radha Madhava Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Muktashrayam Yarhi Nirvishayam Viraktam Nirvanam Richati Mana Sahasa Yatarchihi Atmanam Atra Purusho Vyavadanamekam Anuikshate Pratinibrita Guna Prabhaha. Traducción. Cuando la mente de ese modo se libera por completo de la contaminación material y se desapega de los objetivos materiales,
Es como la llama de una lámpara. En ese momento está verdaderamente ajustada a la mente del Señor Supremo y se puede percibir que es una con Él porque está libre del flujo interactivo de las cualidades materiales. Significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En el mundo material, las actividades de la mente son aceptar y rechazar. Mientras la mente esté bajo la influencia de la conciencia material, debe ser entrenada por la fuerza a aceptar la meditación en la suprema personalidad de Dios. Pero cuando nos elevamos al plano de amar realmente al Señor Supremo, la mente se absorbe de forma automática en pensar en el Señor. En esa posición el yogi no piensa en nada más que en servir al Señor. Al moldar la mente a los deseos de la suprema personalidad de Dios se denomina nirvana, es decir, hacer que la mente sea una con el Señor Supremo. El mejor ejemplo de nirvana se cita en el Bhagavad Gita. Al principio la mente de Arjuna se desvió de la mente de Krishna. Krishna quería que Arjuna luchase, pero Arjuna no quería, no estaba de acuerdo. Pero después de escuchar el Bhagavad Gita de labios de la Suprema Personalidad de Dios, Arjuna amoldó su mente al deseo de Krishna. Esto se denomina unidad, pero esa unidad no hizo que Arjuna y Krishna perdieran sus respectivas individualidades. Esto no lo pueden entender los filósofos mayavadis. Creen que la unidad implica pérdida de individualidad. En realidad, sin embargo, el Bhagavad Gita nos muestra que la individualidad no se pierde. Cuando la mente está completamente purificada e inmersa en el amor por Dios, se convierte en la mente de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, la mente no actúa por separado, ni actúa sin la inspiración de cumplir el deseo del Señor. El alma individual liberada no tiene ninguna actividad, no tiene ninguna otra actividad. Pratinivrita guna pravaha. En el estado condicionado, la mente siempre se ocupa en actividades, impulsada por las tres modalidades de la naturaleza material, pero en el estado trascendental, las modalidades materiales no pueden perturbar la mente del devoto. Al devoto no le interesa nada aparte de satisfacer los deseos del Señor, lo cual es el estado más elevado de perfección que se denomina nirvana o mukti nirvana. En esa etapa la mente se libera por completo del deseo material. Yatarchihi, archi significa llama. Cuando una llama se rompe o se le termina el aceite, vemos que su llama se apaga. Pero según la comprensión científica, la llama no se extingue, se conserva. Eso es la conservación de la energía. De la misma manera, cuando la mente deja de funcionar en el plano material, se conserva en las actividades del Señor Supremo. Aquí se explica el concepto de los filósofos mayavadis acerca del cese de las funciones de la mente. El cese de las funciones de la mente significa el cese de las actividades producidas bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Bhuktashrayam yarhi nirvishayam viraktam nirvanam richati mana sahasa yatarchihi atmanam atra purusho vyavadanam ekam anvikshate pratinivrita guna pravaha. Cuando la mente de este modo se libera por completo de la contaminación material y se desapega de los objetivos materiales, es como la llama de una lámpara. En ese momento está verdaderamente ajustada a la mente del Señor Supremo y se puede percibir que es una con Él, porque está libre del flujo interactivo de las cualidades materiales. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swami Iti Namine. Om Agyana Timirandasya Gyanangena Shalakaya Chakramilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha.
Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Nuevamente, bienvenidos a nuestro estudio del Srimad Bhagavatam, aquí en las clases en vivo de ISKCON Chosika. Entonces, en este capítulo en particular, Kapiladeva, la Suprema Personalidad de Dios, está instruyendo a su madre Devahuti en el modo de alcanzar la máxima perfección. Kapiladeva expone un sistema por el cual el yogi trasciende lo material y avanza en la vida espiritual. Kapiladeva explica que hay que meditar de modo gradual en las diferentes partes del cuerpo del Señor Vishnu, y él dice que siguiendo ese proceso de meditación, el yogi alcanza gradualmente el amor puro por Dios. Entonces, Kapiladeva está afirmando que en ese estado de amor puro por Dios, la mente queda libre de todo lo material. Entonces, en la práctica del yoga, el control sensorial y el control de la mente son fundamentales porque son medios que permiten elevarnos en la vida espiritual. Es decir, cuando practicamos yoga, hay que tener un conocimiento muy claro acerca de lo que entendemos por mente. Hay filósofos occidentales, como Descartes, que en sus meditaciones metafísicas confunde la mente con la razón, con el alma. Pero el punto es que si seguimos la filosofía del Srimad Bhagavatam y la filosofía del Bhagavad Gita, entendemos que el alma es espiritual, mientras que la mente es material, es decir, el alma es divina, el alma es eterna, mientras que la mente es un elemento sutil dentro de este cuerpo que es material y que es temporal. Entonces, en el plano material, nuestra mente, que es material, se ocupa de pensar, sentir, desear, aceptar y rechazar. Ahora bien, cuando nuestra conciencia es material, las funciones de la mente están condicionadas por la ignorancia, por la pasión y por la bondad, es decir, por las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces, cuando nuestra conciencia está influida por las modalidades, cuando nuestra conciencia es material, las funciones de la mente nos llevan a practicar actividades materiales. Entonces, cuando nos identificamos con el cuerpo material, cuando nos identificamos con la mente material y cuando nuestra mente material está absorta en pensamientos, en deseos y en actividades materiales, producimos un karma material que nos lleva a quedar atados en el ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, este estado condicionado tiene que ser trascendido mediante la práctica del yoga. Es decir, al principio de la vida espiritual tenemos que absorber la mente por la fuerza a meditar en la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna. Es decir, nuestra mente, cuando nos identificamos con el cuerpo material y con deseos materiales y con pensamientos materiales y con sentimientos materiales, nuestra mente obviamente busca el placer material, busca la complacencia material de los sentidos. Por eso, cuando no somos muy avanzados, al principio de la vida espiritual, necesitamos forzar la mente a que medite en la suprema personalidad de Dios, porque en ese estado a la mente le resulta más natural pensar en lo material, debido a que está agitada por las tres modalidades. Por eso, cuando todavía no hemos alcanzado un estado de vida espiritual muy avanzado, tenemos que hacer un esfuerzo por forzar a la mente en meditar en Krishna. Y en esta era de Kali, el proceso para avanzar en la vida espiritual es el proceso del Bhakti Yoga, centrado en el canto del Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A través de este canto del Mahamantra Hare Krishna, nuestra mente se absorbe en pensar en Krishna. Entonces, por esta práctica del proceso del Bhakti Yoga, centrada en el canto del Mahamantra Hare Krishna,
vamos a avanzar en la vida espiritual gradualmente y paso a paso hasta alcanzar la perfección más elevada del Bhakti Yoga, que es el Krishna Prema, alcanzar el amor puro por Krishna. En ese estado de amor puro por Krishna, la mente queda libre de todo lo material y la mente se absorbe espontáneamente en pensar en Krishna, la suprema personalidad de Dios. En esa posición trascendental de amor puro por Dios, el yogi solo piensa en servir a la suprema personalidad de Dios. Entonces, de esta manera, la mente espontáneamente se amolda a cumplir con el deseo del Señor Supremo. Según el Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 28, texto 35, este estado en el que la mente se vuelve uno con Dios se denomina nirvana. En esta etapa, la mente se libera por completo de todos los deseos materiales y así la mente ya no es afectada nunca más por las tres modalidades de la naturaleza material. Al analizar el significado dado por Srila Prabhupada, vemos que antes de comenzar la batalla de Kurukshetra, Arjuna no quería combatir contra el bando enemigo. Pero Krishna quería que Arjuna cumpla con su deber como guerrero y que pelee contra el bando enemigo. Al principio Arjuna no estaba de acuerdo con Krishna y su mente era distinta de la mente del Señor. El deseo de Arjuna antes de la batalla era completamente diferente del deseo de Krishna y entre ellos no había acuerdo. Pero luego de que Krishna expuso el Bhagavad Gita, Arjuna amoldó su mente al deseo de Krishna y esto se denomina unidad. Esto es nirvana. Esto es nirvana mukti, como explica Srila Prabhupada en el significado. Entonces, con el ejemplo de Arjuna, vemos un caso de nirvana que en el Bhagavad Gita se describe y lo importante es aprender de él. Entonces, un punto a destacar es que esta unidad de Nirvana Mukti o de Nirvana, en el que tras escuchar el Bhagavad Gita, la mente de Arjuna se volvió uno con Krishna, no en el sentido de que perdieran su individualidad, sino en el sentido que el deseo de Arjuna se volvió el deseo de complacer a Krishna. Y acá hay que destacar, a diferencia de lo que piensan los impersonalistas, que alcanzar este estado de Nirvana y de unidad no se pierde la individualidad entre el Vaishnava y el Señor Supremo. No hay una fusión de identidades, hay una fusión y unidad de deseos, porque la mente del devoto se libera de toda concepción material, se libera de toda búsqueda de complacencia egoísta de los sentidos, y cada pensamiento y cada sentimiento y cada deseo del alma liberada es complacer los deseos de la suprema personalidad de Dios. Esto es nirvana, esto es mukti nirvana, esto es unidad, incluso manteniendo la individualidad del ser individual y del ser supremo. Los filósofos mayavadis se confunden cuando piensan que esta unidad es la pérdida, ¿sí?, de la individualidad. Entonces, con el ejemplo anterior, comprendemos que en el estado de nirvana, la unidad no hace que se pierda la individualidad del ser individual y del Señor Supremo, sino que en ese estado de nirvana, la mente del ser individual se purifica por completo y se vuelve uno con la mente del Señor. En ese estado de nirvana, en el que uno alcanza el estado de amor puro por Krishna, la mente no actúa por separado, pues el único deseo del alma liberada es cumplir el deseo de la suprema personalidad de Dios. Es decir, en ese estado de nirvana, el devoto puro, lo único que le interesa es satisfacer los deseos del Señor Supremo. Entonces, al leer este capítulo de Srimad Bhagavatam, podemos ver que Kapila nos enseña que el yoga no es una actividad material. El yoga no es gimnasia. El yoga, en sentido filosófico,
es un método para el avance espiritual. Y en este proceso de yoga, en esta esencia del proceso de yoga entendida como un método de avance espiritual, hay que tener bajo control los sentidos y también hay que tener bajo control la mente. Y el objetivo más elevado de esta práctica de yoga es el Krishna Prema, alcanzar el amor puro por Krishna. Entonces, en esta práctica del yoga hay que evitar la ambigüedad. En esta práctica del yoga, si queremos alcanzar la meta más elevada, hay que tener un conocimiento filosófico preciso. Tenemos que entender nuestra identidad. No somos ni el cuerpo material, ni tampoco somos la mente material. Somos almas espirituales. Somos partes eternas de Krishna. Somos eternos sirvientes del sirviente de Krishna. Y tenemos que revivir nuestro estado amoroso de servicio devocional puro a Krishna. Y en particular en la era de Kali, el yoga que se recomienda en la literatura védica para alcanzar este estado de amor puro por Krishna es el Bhakti Yoga, que se centra en el canto del Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, al cantar Hare Krishna, entendemos que no somos los sentidos materiales, entendemos que no somos la mente material, entendemos que no somos la inteligencia material, entendemos que no somos el ego material. Al cantar Hare Krishna tenemos una intuición metafísica directa de nuestro ser espiritual, pues comprendemos que somos almas divinas y eternas, partes eternas de Krishna y que tenemos que revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. Pero no de un modo puramente conceptual, no de un modo puramente teórico, sino como una intuición metafísica interior. El canto de Hare Krishna, cuando hay control de la mente y cuando hay control de los sentidos, es una meditación, es un mantra que nos permite tener una experiencia directa del ser. Entonces, al cantar Hare Krishna, perfeccionamos nuestras funciones mentales. Es decir, cuando nuestra conciencia está influida por la ignorancia, por la pasión o la bondad, es conciencia material y nos lleva a pensar que somos el cuerpo material. Y de ese modo, nuestra mente tiene deseos materiales y así ejecutamos actividades materiales. Y esas actividades materiales crean un karma material reactivo que hace que tengamos que reencarnar en el mundo material una y otra vez. Y nunca estamos satisfechos en ningún tipo de cuerpo material. Sin embargo, al meditar en el Maha Mantra Hare Krishna, comprendemos que somos almas espirituales y tenemos el deseo de avanzar en la vida espiritual. Y así practicamos Bhakti Yoga. Eso modifica nuestro karma y finalmente esa práctica nos libera del ciclo del nacimiento y la muerte. Nos libera del samsara y nos permite volver al mundo espiritual. Entonces, bajo el falso sentido de identidad, cuando estamos condicionados por la ignorancia, la pasión y la bondad, nuestros deseos lo único que buscan es la complacencia material de los sentidos. El problema es que la búsqueda de placeres materiales nunca nos satisface y constantemente nos enrieda en nuevas actividades materiales. Krishna dice en el Bhagavad Gita que la lujuria material nunca se satisface y que además arde como el fuego. Cuanto más placer material tenemos, más placer material queremos. ¿Y por qué queremos más? Porque el placer que obtenemos no nos complace, no nos satisface. Esta lujuria del deseo material arde como el fuego, nunca se extingue. En el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, texto 10, encontramos un shloka muy significativo respecto de la manera correcta de utilizar nuestra mente, respecto de la manera correcta de desear. Y esto dice el Bhagavatam: los deseos que se tienen en la vida nunca deben ser dirigidos hacia la complacencia de los sentidos materiales. Uno debe desear únicamente una vida sana o la autoconservación, pues la finalidad del ser humano es investigar acerca de la verdad absoluta. Ninguna otra cosa debe ser la meta de los labores de uno.
Y luego, en el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, texto 6, se afirma: la suprema ocupación, dharma, para toda la humanidad es prestarle amoroso servicio devocional al Señor. Para que el servicio devocional satisfaga al yo por completo, debe estar libre de motivaciones y ser ininterrumpido. Entonces, cuando la mente se purifica por medio de la práctica del yoga, cesan todos los deseos materiales, pero aún así continúa la capacidad de desear. En el estado de amor puro por Krishna, donde los deseos que tenemos en la vida no van dirigidos a la búsqueda de placeres materiales, donde no van dirigidos a la búsqueda de ganancia material, donde no van dirigidos a tener una vida artificial, donde no van dirigidos a pensar el hecho de que el progreso material sea la única meta de la vida, sino que materialmente somos inteligentes y buscamos lo básico para mantener cuerpo y alma juntos, para tener una vida confortable y así dedicarnos a la práctica de Bhakti Yoga. En el estado de amor puro por Krishna, la capacidad de desear no desaparece, sino que se vuelve uno con el Señor Supremo. En el estado de amor puro por Krishna y en el estado de Nirvana Mukti, nuestro deseo es satisfacer los deseos de la Suprema Personalidad de Dios. Y por lo tanto, solo en ese estado alcanzamos la perfección y la felicidad más elevada. El ejemplo perfecto del amor puro por Krishna son los habitantes de Goloka Vrindavan, porque todos son felices porque aman a Krishna desde lo más profundo de su ser. En Vrindavan, cada acción, cada pensamiento y cada palabra de las almas liberadas es para satisfacer a Krishna. Y el ejemplo más perfecto de este amor puro por Krishna son las gopis de Goloka Vrindavan. Las gopis son el ejemplo más elevado de devoción pura y perfecta por Krishna en su estado supremo. Cuando Krishna tocó la flauta llamando a las gopis para invitarlas a la danza rasa, ellas lo abandonaron todo. Las gopis dejaron de lado los deberes morales, los deberes familiares, los deberes conyugales, y dejaron todo de lado solo para ir con Krishna a la danza rasa. Y aunque por esto las gopis podían ser criticadas socialmente por dejar de lado a sus esposos para ir con Krishna, aunque las gopis podían ser criticadas socialmente por romper los deberes morales de lo que se entiende que debe cumplir una mujer casta, incluso aunque las gopis corrían el riesgo de ser rechazadas por sus propios familiares o censuradas por sus propios padres y esposos, aún así las gopis no tenían ningún deseo material que complacer. Aún así las gopis, cuando escucharon el sonido de la flauta de Krishna, lo abandonaron todo, aunque ellas corrían el riesgo de ser criticadas socialmente por abandonar sus hogares y familias. Aún así las gopis tenían un solo deseo: satisfacer los deseos de Krishna, y sus propios deseos y sus propias necesidades eran irrelevantes si podían darle placer a Krishna. Entonces, en este ejemplo, las gopis nos demuestran el estado más puro de amor trascendental por Krishna, lo cual es la perfección más elevada en la práctica del Bhakti Yoga. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Bueno, no estoy visualizando en la sección de comentarios ninguna pregunta, así que dejamos esta charla aquí. Aum Tat Sat.